Querida comunidad, sean bienvenidos a este encuentro con la palabra, donde los invitamos a compartir hoy la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Escuchémosla con atención. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones padecí? Pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que me proponga vivir como buen cristiano será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con esta lectura de Pablo en su carta que le escribe a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un discípulo que Pablo lo cogió, lo acompañó, lo educó. Por lo que parece, Timoteo es hijo de una mujer que era judía, y esta mujer fue la que se encargó en enseñarle y darle a conocer toda la palabra de Dios. Pienso que esas son las cosas bonitas, una mamá que acompaña y enseña a su hijo en todo el proceso de formación. Y ahora Pablo viene y refuerza todo ese acompañamiento, y es interesante ver cómo Pablo le dice: tú sigue paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante ante las distintas persecuciones que he vivido y los sufrimientos. ¿Qué está haciendo Pablo básicamente con Timoteo? Le está recordando, le está diciendo: usted no se olvide de la historia, no se olvide del pasado, no se olvide de lo que se ha vivido y lo que hemos acontecido, ¿no? Entonces pienso que nosotros a veces, tristemente, tenemos episodios de la historia que quisiéramos olvidar, y Pablo le dice: no los olvide, porque esos son los que nos hicieron y nos tejieron a nosotros. Recordando la fe en una familia, podemos reconocer, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros papás que desde un inicio nos llevaron a la iglesia, tal vez nos enseñaron las oraciones más importantes, nos llevaron a la Eucaristía o nos enseñaron a rezar el rosario. Entonces todo ese pasado de la fe que hemos vivido y que otros nos han ayudado a crecer en la fe, pues es motivo de agradecimiento de cada uno de nosotros. Aunque también reconocemos que de pronto en la familia de pronto también no nos llevaron de pronto por la fe o estuvieron más alejados por la fe, pero lo importante es que Dios sigue llamando, ¿sí? Que Dios sigue golpeando la puerta, y por eso dice aquí que hay que seguir paso a paso las enseñanzas. Acá nos dice las enseñanzas de Pablo, pero sabemos que son enseñanzas que Pablo recibió ¿de quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Y llama la atención lo que dice al final, lo que leyó el Padre: mi aguante en las persecuciones y sufrimientos. O sea que no solo están las enseñanzas bonitas del Evangelio, sino también unos sufrimientos, y que todos hemos experimentado en la familia y en la vida ciertos sufrimientos. Entonces es necesario pedirle a Dios que nos ayude frente a esos sufrimientos. Es interesante ver cómo Pablo le enseñó a Timoteo a aguantar. Eso es una de las cosas bonitas, porque nosotros hoy en día somos gente que no aguantamos, ¿sí? Entonces ya todo el mundo queremos estar en la calle. Tirar la toalla al momentico. Exactamente. Y hoy en día, aquí vale la pena decirlo, los papás no le enseñan a los hijos a aguantar. Y hoy en día una de las cosas que ha sido bien interesante ha sido el aguante que han tenido los niños estando en casa, ¿sí? Ellos a veces son más conscientes de no querer salir de la casa más que los adultos, ¿no? Entonces es el enseñar a aguantar y vivir esa acción, ¿no? Por eso Pablo continúa diciendo: ¿qué persecuciones padecí? Pero de todas me libró el Señor. Es importante ver toda esa persecución que Pablo reconoce
y la confianza que él tuvo también en el Señor y ver cómo Dios fue el que lo libró de todas. El Señor nos libra a nosotros de todas las persecuciones, de todas las dificultades que vayamos teniendo, que son muchas, y sabemos que esas nos van a ayudar a cada uno de nosotros a vivir y alcanzar, pues ante todo, esa capacidad de liberarnos de eso, ¿no? Mire que el Señor dice, no nos libera de la persecución, pero sí nos libera de cuando estamos ya en persecución. Entonces no nos deja padecer. Incluso más adelante es bonito lo que dice, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. Entonces, nosotros a veces decimos, pues estoy haciendo las cosas bien, pero parece que el mal o se hiciera presente otras cosas distintas y sigo queriendo hacer el bien, pero pareciera que estuviera el mal ahí presente. Ujú. Entonces, es como una batalla, ¿no? Como una lucha. A veces puede ser que otras personas nos tratan de pronto mal, o otras veces es la lucha interior de cada uno, en donde queremos acercarnos a Dios, pero de pronto el pecado o ciertas situaciones como que nos alejan. Entonces, como en esa especie de batalla, es Jesús el que nos va ayudando, porque como hemos dicho antes, nos libró el Señor. O sea, estamos ahí con el Señor de la mano. Sí, por eso habla que los demás embaucadores y todo cada día irán de mal en peor. ¿Sí? Y por eso la invitación que le hace Pablo a Timoteo es: permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Pienso que es una de las cosas bien bonitas de la enseñanza que de la confianza que Pablo le genera a Timoteo, ¿no? Todo aquello que aprendiste desde niño, conoces la Sagrada Escritura, lo que les decía al inicio, ¿no? Timoteo conoce la Sagrada Escritura desde pequeño, gracias a quién, a la mamá. Y cuántos niños, cuántas personas conocen la palabra de Dios desde niños, y gracias a quién, a los papás. A veces los papás piensan que a los niños se les olvida, y no. Todo eso que se siembre, todo lo que los niños conozcan de Jesús de pequeñitos es fundamental, porque eso nunca se nos olvida. Mire el caso de cada uno de nosotros adultos que aprendimos de niños toda esa enseñanza de casa, y hoy en día pues estamos ahí frente a la vivencia de la vida cristiana. Más adelante nos dice que la palabra de Dios nos puede dar la sabiduría que viene de la fe en Cristo Jesús y conduce a la salvación. Tal vez en esta situación difícil que estamos viviendo de la pandemia, en la situación económica, en las situaciones de estudio, de trabajo, de todo, también necesitamos de esa sabiduría de Dios, ¿no? Para saber llevar a cabo ciertos proyectos, para aconsejar, para guiar a nuestra familia. Entonces necesitamos de esa sabiduría, por ejemplo, para vivir en casa, ¿no? No podemos vivir de cualquier manera, sino necesitamos esa sabiduría de Dios para vivir en paz. Por eso habla de 4 cosas para los que sirve la Escritura, ¿sí? Y dice que toda Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en la virtud. ¿Sí? Demos cuenta que esas cuatro cosas que nos presenta la palabra de Dios es bien bonito, porque ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve leer la palabra de Dios y entenderla? Para enseñar, para reprender. A veces los papás dicen, es que yo ya no sé cómo reprenderlo. Mire, ahí está la palabra de Dios que nos enseña a reprender. Para corregir, es decir, para volver otra vez al camino correcto, y para educar en la virtud, ¿sí? Los extremos, esto me hace acordar cuando se habla de la virtud de Santo Tomás, que Santo Tomás decía que él ponía como un poco la imagen del péndulo que va de lado a lado, y entonces él decía que en cada extremo está el vicio. Entonces decía, y la virtud está en el centro, ¿sí? Entonces si nos vamos a un extremo se nos vuelve vicioso, si nos vamos al otro extremo también podemos caer en el vicio, ¿sí? Entonces puede ser la exageración de ser muy religiosos o la exageración de no tener nada de Dios. Y Santo Tomás decía, en el centro está la santa virtud. Y pienso que eso lo logramos nosotros, ¿a dónde? A partir de la educación que recibimos de la palabra de Dios. Y que la virtud es parecido a virtud y vicio, ¿no? En donde los dos son constantes, algo que hacemos constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la virtud es algo bueno que hacemos constantemente, mientras que el vicio pues también sería algo malo que se hace con constancia. Que se hace con constancia. Entonces, por ejemplo, la oración, si la hacemos constantemente, sabemos que es algo bueno. O dialogar en familia, es una virtud que podemos crecer cada día más. Y al final nos habla, que me llama la atención cuando dice, el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena
¿Y cómo estará equipado? O sea, ¿cómo llevará esa maleta? Pues lógicamente la palabra de Dios, o sea, o la oración. Entonces nos permite estar equipados o llevar a cabo adelante cualquier situación que vamos viviendo. Entonces la oración, según lo que dice aquí, pues la oración es muy importante. Es la capacidad de hacer obras buenas. Yo pienso que nosotros también estamos llamados a hacer obras buenas. Yo siempre he dicho que cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor lo primero que va a mirar de nosotros, ¿qué es? Nuestras manos. Y nuestras manos no si llegan con manicure o no, sino para mirar qué obras hicimos. Y ahí está. Y eso será lo que nos dé la salvación. Por eso, mis queridos hermanos, sigamos haciendo buenas obras en favor de las personas que están con nosotros. Pidamos al Señor para que siga bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones, y para que, como Timoteo, cultivemos eso que se nos ha dado y que se nos ha confiado. Ustedes, papás, cultiven la recta educación de sus hijos, la formación cristiana que a ellos Dios se los ha confiado a ustedes. Y nosotros continuamos también fortaleciendo y acompañando el proceso espiritual y fortalecimiento de la fe a través de estos canales que nos toca hoy en día, mientras lo podemos hacer presencialmente nuevamente. Entonces, que sea la oportunidad para nosotros vivir estos encuentros con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Una feliz y santa tarde para todos. Buena tarde para todos.